Bueno, oigan, es momento de entrarle al tema de la mesa de miércoles, con un asunto un poco delicado, porque día tras día se confirma que en México la ley, les decía, es más una lista de sugerencias y no reglas que todos deberíamos de seguir. Si llegas a cometer un delito, es casi seguro que no te va a pasar nada. Ejemplos nos sobran. El caso Odebrecht, la estafa maestra, María Elena Ríos, Devani Escobar, Luz Padilla, más de 70 homicidios diarios. Todos estos casos no han sido resueltos y solo exhiben la inoperancia que tiene nuestro sistema penal y cómo la justicia se ha convertido en una leyenda urbana de la que algunos mexicanos han escuchado hablar, pero casi ninguno logra experimentar en carne propia. De eso vamos a hablar hoy en la mesa de miércoles. Está aquí conmigo Katia Guzmán, coordinadora de datos de México. ¿Cómo vamos? Katia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hombre, siempre un placer. Y también Cristina Reyes, abogada senior de México Unido contra la Delincuencia. Cristina, ¿cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Muy bien. Pues, hijo, aquí la cosa, es uno de los asuntos que más me dan coraje, impotencia incluso, porque pues, uno que trabaja de este lado de la cámara, pues, estás constantemente viendo datos, estás constantemente viendo casos, estás constantemente viendo cosas que pasan a lo largo y ancho del país. Y dices, puta, con tanta cosa que pasa deberíamos tener los tribunales más atareados, ¿no? del mundo, pero la verdad es que ni siquiera llegamos a eso. Entonces, creo que podríamos empezar hoy ya a ver dónde nos lleva esta bella y hermosa discusión de por qué, cariño santo, no tenemos, o más bien la justicia es algo inalcanzable para México. Así que empezamos contigo, Cristina. Sí, claro. Creo que, el problema de la falta de justicia y de la falta, de la gran impunidad que existe en México, lamentablemente tiene muchas razones y por eso lo hace tan complejo de solucionar, ¿no? Hay muchísimas organizaciones y muchísimos estudios que nos están señalando constantemente cuáles son todos los problemas que tiene nuestro sistema de justicia, pero creo que uno de los problemas centrales es la falta de recursos que realmente invertimos en nuestras instituciones de justicia. La organización México Evalúa identificó que recientemente el promedio de aumento de presupuesto real a las instituciones de justicia en todo el país fue en promedio de 0.3%, pero este promedio también varía en todos los estados de la República. Tenemos extremos como Baja California, que aumentó su presupuesto en más de 50%, y otros como Jalisco, que es un estado que también ya ha sufrido por mucho la violencia. De Luz Padilla de ahí, ¿no? Exacto. Porque usted fue ayer, ¿no? Sí, exacto. Y su presupuesto disminuyó en 60%. Y eso es una cosa gravísima porque eso no permite que nuestras instituciones de justicia se profesionalicen, que tengan el personal suficiente y adecuado para atender la gran cantidad de delitos que existen en nuestro país. Justo sobre eso, perdón que te interrumpa, nada más para que vean más o menos cómo está el asunto del presupuesto que se le asignan a... escogí 4, que era la Fiscalía General de la República, la de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. La de hasta arriba va a ser la de Fiscalía General de la República, ahí está en azul, ¿no? Que ha ido más o menos subiendo. La gris es la que tú dices, Cristina, que empezó en 2018 con un poquito más de 6,000 millones de pesos de presupuesto. Llegó Alfaro y el primer recorte que le hizo así, tranc. Pero vean, la mayoría se mantiene estable, al menos en el rango estatal. Estamos hablando de Ciudad de México, Jalisco en gris y Nuevo León en amarillo. Y el azul en la Fiscalía General de la República, ¿no? Allá hasta arriba, que pues, se entiende que tenga un presupuesto mucho más amplio porque tiene que cubrir todo más espacio, ¿no? Pero bueno, teniendo estos datos que ves que nada más no sube, Katia, ¿por qué existe esta resistencia a invertirle tanto a la Fiscalía, ¿no? Que al final pues, son los que se encargan, en teoría, de procurar justicia. Claro. Y hasta, es que a mí, neta, me hace un choque cognitivo durísimo porque pues, si yo estuviera gobernando un estado, le metería una cantidad estúpida de dinero a la fiscalía porque pues, al final te va a redituar, ¿no? ¿Por qué se resisten a hacer esto? Creo que, primero me gustaría como poner en contexto un poquito este tema, ¿no? De acuerdo con la ENCIG, por ejemplo, el 78% de la ENCIG es la encuesta nacional de corrupción intergubernamental, si no mal recuerdo. Alrededor del 78% de la población considera que hay corrupción en las instituciones que imparten justicia. O sea, son instituciones... De la Fiscalía y de tribunales. En general, como agrupándolo, ¿no? Las instituciones que imparten justicia tienen un alto índice de percepción de corrupción.
Después, si nos vamos, por ejemplo, a los delitos que sí ocurren, ¿cuántos se denuncian? De los 100 delitos que se cometen o sí ocurren, solamente 10 se denuncian. 6 de esos 10 derivan en una carpeta de investigación y solamente 3 tienen una consecuencia jurídica, una sentencia asociada al delito. Es decir, el 97% de los delitos que ocurren, que sí están pasando, quedan impunes. Ahora, esto que comentabas, ¿no? ¿Por qué no se invierte más? ¿Por qué el Estado decide no gastar más? Creo que tiene mucho que ver precisamente con el tipo de justicia al que estamos acostumbradas, ¿no? Una de las promesas de esta administración, que es de las poquitas que sí se ha cumplido, ha sido hacer más graves o sí, clasificar creo que Cristina lo tendrá más claro el lenguaje técnico, pero hacer graves ciertos delitos, ¿no? Se agregó, por ejemplo, feminicidio, se agregó corrupción, se agregó robo a casa-habitación, se agregó en esta carpeta de delitos graves para que entonces se tenga prisión preventiva oficiosa, en fin. Como siento que esto tiene que ver mucho con la justicia punitivista a la que estamos súper acostumbradas y acostumbrados en México, ¿no? Que al final es redituable. Es una ilusión. Exactamente. O sea, las cárceles están retacadas de gente justo porque ampliaron el catálogo del artículo que además 19, no tienen sentencia precisamente, ¿no? O sea, y creo que son como las dos caras precisamente de la impunidad, ¿no? Primero, la impunidad de quienes son víctimas de un delito, pero también la impunidad de quienes posiblemente no cometieron absolutamente nada y se les encarceló. Ahora, hablando otra vez o más bien regresando a tu pregunta, que es precisamente el gasto, al menos al nivel federal, estamos casi llegando a un punto crítico del gasto público porque no tenemos suficientes ingresos, ¿no? Una de las apuestas no solamente de esta administración, pero de gobiernos anteriores ha sido, bueno, los ingresos van a venir exclusivamente del petróleo, ¿no? De las empresas productivas del Estado. Esto pues nos deja en manos del mercado de a ver si el precio del petróleo sube o el precio del petróleo baja, precisamente, ¿no? No se ha querido discutir, por ejemplo, una reforma fiscal progresista, ¿no? Una reforma que precisamente haga que los impuestos sean progresivos para entonces subsidiar o más bien costear este tipo de inversiones. Además, yo creo que es un tema ahí de decidir, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque al final, pues, si quieres ver las prioridades de un gobierno, ve el presupuesto. No podría estar más de acuerdo, ¿no? Y en materia, por ejemplo, de seguridad y de justicia, a quien se le ha apostado es a la Marina y al Ejército. Oye, Cristina, tú eres abogada, ¿no? Tú manejas todo este asunto. Píntanos un panorama así, si quieres, un poquito somero, porque si no nos tendríamos que aventar todo el programa, de cómo funciona el proceso penal aquí en México con este sistema, que ya no es tan nuevo, pero que sí cambió un poquito el paradigma de la procuración en un tema de un delito. Claro, pues sí, como dices, es un tema como de una clase, nos podemos ¿no? aventar así una cátedra tremenda, pero una materia entera no nos da de la tanto carrera. Aquí la televisión. Sí, pero algo que podemos distinguir muy claramente de cómo era el sistema de justicia antes de 2008 y cómo ha ido cambiando es justamente la división de las funciones en el sistema de justicia. Entonces ahora se supone que nuestro sistema de justicia tiene que funcionar con un aparato de investigación que es la policía, una institución que acusa y litiga los casos ante los jueces, que serían las fiscalías y los ministerios públicos, los tribunales que de manera imparcial y expedita van a juzgar los casos que les llegan de manera directa, sin tanto papel, con pruebas que se desahogan en una audiencia que es pública, que es una audiencia que se va a contradecir por la defensa y que también tiene una participación mucho más activa de las víctimas. Entonces aquí entra el rol de la asesoría jurídica, que es quien le da la voz a las víctimas y litiga como sus intereses en la parte del proceso de justicia que se trata de la reparación del daño. Entonces, en papel o en teoría, nuestro sistema de justicia tendría también que estar enfocado no solamente en la sanción de los delitos, sino también esclarecer hechos y a reparar el daño que se genera por la comisión de los delitos. Es una carta a Santa Claus, ¿no? Totalmente. Ahorita, fíjate, justo mencionaste a México Evalúa y en el último análisis que hicieron de sus hallazgos, 2020, que es el que hay disponible,
Guerrero tiene un índice de impunidad del 99.5%. Chihuahua 99.1 y ahí fue donde asesinaron a 2 sacerdotes jesuitas hace poquito. Aguascalientes 98.9, que es donde es Luz Padilla. Nuevo León 93.9, Devani Escobar. Ah, no es cierto, Aguascalientes no, Jalisco, perdón, 94.5, Luz Padilla. O sea, estamos ante un escenario donde pues, sí debería ser así, ¿no? Si seguimos la receta, deberíamos llegar a una sentencia condenatoria y a la reparación del daño, que es lo que al Así final es. busca el Pero- sistema penal. Pero es lo que decía Katy hace rato. Las soluciones a las que estamos acostumbradas, la justicia a la que estamos acostumbrados, está enfocada solamente en el castigo y en las medidas punitivas. Creo que por eso como hasta celebramos, ¿no? Que lo hayan metido en Claro, prisión y no preventiva nos importa quién está en la cárcel, si realmente cometió ese delito, si con el hecho de que la persona que está en la cárcel, eso hace que la víctima o la sociedad se sienta más segura. Creo que eso no nos interesa. Tampoco nos interesa como sociedad saber realmente qué es lo que pasó. Y entonces eso hace que las fiscalías no se interesen realmente en investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Qué es lo que sucede, lo que reclama el papá de Devani, ¿no? Queremos saber qué es lo que sucedió. Digo, él como siendo un afectado directo, pero todo el país quiere saber. Totalmente. O sea, Queremos ha sido saber una qué pasa. porquería de investigaciones a que se aventaron en Nuevo León de cabo a rabo. O sea, ni con apoyo federal. O sea, es justo lo que decía, creo que fue ayer o antier que presentaron los resultados. Que decía, güey, es que imagínate el caso del papá de Devani, que dijo, güey, o sea, la fiscalía es una basofia, ¿no? De investigación desde el primer momento que tuvieron la denuncia hasta que presentaron, bueno, y hasta ahorita. Ni con el apoyo federal, ni siendo un caso mediático a nivel nacional, tenemos avances claros. Tenemos 3 peritajes con 3 resultados diferentes. 0 personas que podrían ser señaladas, o al menos que hayan hecho público, de qué pudo haber pasado, qué le pudo haber pasado a Devani. Entonces, te digo, o sea, Cristina, créeme que te entiendo. O sea, yo le he entrado a este asunto de, bueno, ¿dónde está la coladera de los casos? Es lo que a mí creo que me importa más como señalar y atacar, ¿no? Esa parte, que Katy aquí me verdad un poquito más. ¿Dónde está el punto débil o dónde está la coladera de los casos penales en este país? Es que creo que es un entramado bien complejo, ¿no? Por un lado, otra vez, volviendo como a los incentivos que tiene, por ejemplo, la Fiscalía, que es, como bien dice Cristina, la encargada de investigar, cuando todo el discurso público se concentra precisamente en las sanciones y en endurecer las sanciones, pues entonces eso marca línea, por así decirlo, ¿no? Eso marca línea. Ahora, en cuanto a las capacidades reales de investigación, si no tienes recursos y no tienes profesionalización por ende y no tienes capacitación al respecto, pues entonces vas a desempeñar una muy mala investigación. Creo que el caso de Devani es algo trágico porque justamente te permite ver esto, ¿no? O sea, te permite ver cómo ni a nivel estatal ni a nivel federal se tienen las capacidades necesarias para realizar una investigación decente. Sí, ya no me digas así, ejemplar a nivel nacional. Puta, Exacto. ¿dónde estaba? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, es básico llegar a ese nivel. Exactamente. Ahora, también hablando, por ejemplo, ¿no? de los ministerios públicos que serían como quienes llevarían el caso a los tribunales, tampoco están capacitados en presentar, por ejemplo, las pruebas. Los jueces, los magistrados, también les hace falta capacitación en el nuevo sistema en el nuevo sistema penal acusatorio. Muchos de los jueces y muchas de las juezas, por ejemplo, que hay organizaciones como X Justicia para las Mujeres, que se dedica a una parte de su trabajo es capacitar precisamente a los jueces y juezas. Lo que más piden es capacitación porque no se han actualizado, ¿no? Siguen como en el viejo sistema penal cuando ya tiene un tiempito. Sí, entonces, ya son 6 años, ¿no? Sí, Por ahí que ya empezamos con esto. sí. No es así muchísimo, pero ya, oye, ya O sobra. sea, ya esperarías que al menos todas las jueces y todos los jueces del país hubieran tenido una especie de actualización. Y, o sea, volviendo como a la coladera, son los recursos. Es la falta de inversión, no solamente por tener, digamos, la voluntad política,
que la voluntad política a lo mejor se puede observar, por ejemplo, bueno, tenemos sanciones más duras y legislamos más duro. Ahí te voy a hacer un breve paréntesis, porque siempre que hacen así de, oye, propuse 80 años de cárcel para un intento de feminicidio, padrísimo, güey. Sí, ya iba a decir una marcadería. Padrísimo, la mejor decisión. Falta que eso que está puesto en el Código Penal Federal o Código Penal de donde tú me digas, se cumpla. De nada sirve, nada más es un bonito adorno que en el Código Penal diga 100 años para violadores o lo que tú quieras. Si no se va a cumplir, si tienes 99.5% de impunidad en un estado como Guerrero. Y falta también, como lo mencionó Cristina, reconocer a las víctimas y reconocer cuál es la justicia que precisamente se necesita, ¿no? Por ejemplo, el caso de Just Stop, ¿no? Que fue también una cosa bastante sonada, pues al final la persona afectada decidió que para ella justicia era recibir una disculpa pública. Para ella justicia era que esta persona se capacitara en materia de derechos humanos, ¿no? Se puede discutir ampliamente si eso está sucediendo o no, pero también escuchar cómo es esa parte, ¿no? De otro tipo de justicia que no necesariamente sea punitivista. Ya. Oye, Cristina, también otra cosa que creo que es duramente criticable de nuestro sistema penal es que se tarda mucho en resolver algo, lo que sea. O sea, porque tenemos a Lozoya ya preso desde hace quién sabe cuánto. A Rosario Robles también, que en mi humilde opinión, indebidamente. ¿Qué otro? Odebrecht, nada, ¿no? Sí, la estafa maestra, nada. De Devani Escobar, pues ya estamos aquí hablando. La línea 12, estamos en las mismas. ¿Por qué se tarda tanto un juicio en este país cuando vemos que un caso como el del Chapo, ¿no? Por poner un ejemplo así que tenemos muy presente, se puede desahogar en unos 3, 4 meses? Bueno, creo que una de las razones muy ya discutidas en esta mesa es la falta de presupuesto y que ya desde el principio todo viene desde el presupuesto. Y cochino porque dinero, el problema es que no tenemos, o sea, por la falta de presupuesto no tenemos ni la cantidad ni la calidad de los funcionarios necesarios para poder llevar investigaciones de calidad y que un proceso pueda avanzar de manera adecuada. Esa es una, pero también viene otra, que es también la falta de cooperación del mismo Estado y de otras instituciones del Estado para poder facilitar las investigaciones. Digo, la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados no van a poder hacer el trabajo solas si otros organismos del Estado no cooperan. Un ejemplo muy, muy claro es el caso Ayotzinapa, ¿no? Claro. Que si el ejército, si el ejército no coopera y no abre la información que tiene realmente para que la investigación pueda avanzar, esa investigación no va a poder cooperar. Hay instancias del gobierno que tienen información muy privilegiada y que incluso podrían llegar a ser cómplices de ciertos delitos y que por la corrupción y todas estas prácticas autoritarias pues no van a poder suceder. ¿Sabes qué otra? También creo que me acuerdo mucho de una vez que leí un análisis, no me acuerdo, creo que igual lo hizo México Evalúa, de la cantidad de casos que maneja un agente del Ministerio Público. No me acuerdo si el promedio a nivel nacional era por ahí de 330 casos por agente. O estás hablando que tú a lo mejor te llega un caso, ¿no? Así, oye, mataron a tal persona. Ah, bueno. Y estás revisándolo y a los 2, 3 días te cae otro. Y no has terminado con el primero cuando ya tienes 2 encima, ¿no? Y te familias. O sea, se hace una cantidad pues una bola de nieve gigantesca a la que, pues, de nuevo, mira, ya ahora llegué a la misma conclusión yo. La lana, me imagino que es al final, pues no te da chance de contratar a más agentes del Ministerio Público, ni de capacitarlos, ni de llevarlos a ese punto. Pero al final, como lo dije hace ratillo, creo que el tema del presupuesto, ahí igual se nota el interés de quien gobierna, ¿no? Pues, ¿dónde pones la lana, no? Es que igual como cualquiera decir, ¿tienes interés? Ahí pon el dinero, papi, ¿no? Entonces, ahí es la incongruencia que yo no encuentro, que es un poco lo que te buscaba, o sea, Es que, o sea, justamente creo que el presupuesto o el dinero público, pues es pues en donde pones la boca tienes que poner también el dinero, ¿no? Como bien lo señalaste. Las prioridades de esta administración han mostrado ser, incluso durante los meses más críticos de la pandemia, obras de infraestructura, ¿no? Ahí está el Tren Maya, que además ahora ya se anunció. De seguridad nacional. Sí, seguridad nacional, entonces eso lo va a ser una obra tremendamente opaca.
Y ahí está Dos Bocas, ¿no? Que también es muy discutible si en algún momento va a ser redituable como refinería, más si estamos migrando a un esquema de energías a nivel global, energías más limpias o energías verdes. ¿Qué otra cosa es prioritaria para esta administración? Ya lo habíamos mencionado, las fuerzas castrenses, ¿no? O sea, el ejército y la marina son de los poquitos ramos y esto otra vez es una cosa heredada de todas las administraciones, que año con año suben su presupuesto, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, no se podría hacer, pues es no gastes tanto en eso, sobre todo si estás teniendo una crisis. En 2020 nosotras hicimos precisamente un análisis de puedes redireccionar el gasto, por ejemplo, el gasto adicional que le estás asignando a Pemex y a CFE para costear un programa social, un seguro de desempleo, o para aumentar el monto que les estás dando a las madres trabajadoras, ¿no? Con las becas del bienestar. Aquí, pues, si estamos viendo que estamos en un momento crítico precisamente en materia de seguridad, también se puede hacer un redireccionamiento de ese gasto, ¿no? Al final es Hacienda quien a lo largo del año, con toda arbitrariedad, puede hacer ese tipo de reasignaciones. Entonces, pues sí, o sea, mucha voluntad. Falta que quieran, ¿no? Ahí está todo el tema. Lo cual es paradójico también de lo que dices, o sea, Sedena es la segunda secretaría que más presupuesto se le fue asignado en 2022, tan solo después de la Secretaría de Bienestar, que es la que administra todos los programas sociales, pero al mismo tiempo hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales que han señalado que la militarización de la seguridad pública ha exacerbado la violencia y ha complejizado los escenarios de violencia en todo el país. Entonces, le estás dando más recursos a una institución que genera más violencia, mientras desfondas a todas las instituciones de seguridad y de justicia en todo el país. Un círculo vicioso aquí. Totalmente. Padrísimo. Muy bien. Un círculo vicioso, perdón, que además afecta, por ejemplo, a poblaciones más vulnerables como las mujeres, ¿no? Claro. En uno de los análisis que realizamos con el Observatorio de Género y COVID, lo que encontramos es que la militarización del gasto público tiene un efecto desproporcionado en poblaciones de mujeres. No, otra cosa, yo sé que yo de verdad me podría quedar aquí 3 horas hablando con ustedes, pero ya nos persigue el tiempo aquí de la televisión. A ambas, les voy a dar una varita mágica. Si pudieran solucionar algo de nuestro sistema penal, ¿qué es lo que solucionarían? Yo creo que tendríamos que ponerle muchísima atención a las policías. Las policías son los funcionarios estatales, públicos ¿no? estatales. Estatales y municipales, ¿no? Yo creo Sí, que y que tienen mucho el contacto más cercano con la población. Son la primera entrada de todas las personas al sistema de justicia. Okay. Y tendríamos que estarle poniendo mucha atención a las policías para formar realmente instituciones civiles cercanas a la gente y que realmente puedan proporcionarle aumentar esa percepción de seguridad en la gente para que puedan confiar en las instituciones de justicia y empezar a romper un poco este círculo vicioso de la cifra negra de delitos, ¿no? Delitos que no se denuncian y por lo tanto la cifra de impunidad no va a disminuir. Bueno, pues iba a tomar un poco de tiempo, ¿no? Pero pues yo creo que no es como que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Básicamente. Katia Guzmán. Ya pidieron policía, yo creo que precisamente no aumentar las capacidades en materia de investigación de los ministerios públicos, porque pues al final, si no tienes una investigación bien armada, es muy poco probable que eso tenga una consecuencia en tribunales. Bueno. Pues miren, una de las varias discusiones que espero podamos tener sobre este tema, porque digo, nos va a seguir dando mucho de qué hablar, ¿no? Tanto el tema de la Procuración de Justicia, ya estaremos viendo cómo se resuelven estos casos que al menos el de Topilejo parece que pues, ahí va caminando. Katia Guzmán, muchas gracias por haber estado hoy. Cristina Reyes, un absoluto placer. Muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, a ustedes por haber estado en esta mesa de miércoles. Señores, nosotros vamos a ir a un corte. Regresando les voy a contar cómo está el asunto de las pláticas que vamos a empezar a tener por el tema del TEMEC. Y en voz, gracias, patrocinados por Estados Unidos y Canadá. ¿Nos afectará? No, les voy a contar. Regresa.